En la última semana el barrio Carlos Gardel volvió a ser noticia por situaciones extremas de inseguridad. Periodistas que cubrían un robo cerca del barrio Carlos Gardel fueron atacados por menores, se llevaron las cámaras y quedaron encendidas. Las imágenes nos mostraban ingresando al barrio Carlos Gardel, un barrio ubicado en la localidad moronense de El Palomar, que limita con 3 de febrero y que queda entre las calles Marconi, Carlos Gardel, Avenida Pedriel y el fondo que da al Hospital Posada. Es como en todos lados está la delincuencia, está la droga, hay gente buena, hay gente mala, como en todos lados, gente laburadora que se levanta a 5 de la mañana y vuelve 10 de la noche. A mí me parece más que nada eso, que somos marginados por el barrio Carlos Gardel. El barrio siempre fue un lugar picante, como se le dice desde afuera, se puso un poco peor después, mejoró porque hay una urbanización. Para mí los momentos del barrio tienen que ver mucho con los momentos que vivimos a nivel nacional. Estamos en un momento de crisis, que somos uno de los primeros sectores que sufre la crisis económica, la crisis en cuanto a lo laboral, y es lo primero que se recorta. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo y lo padecemos de ese modo, me parece. En el año 1968, durante el gobierno de Onganía, se dispuso la erradicación de barrios marginales en la ciudad de Buenos Aires y se trajo toda la gente aquí, a zona de Morón, al oeste, para que puedan vivir en lo que se iba a construir en su momento, que eran los monoblocks de Villa Sarmiento. Finalmente, esa construcción se interrumpió y empezaron los movimientos de la gente, las ocupaciones dentro del barrio. Más tarde, el barrio empezó a complicarse por las desigualdades y las crisis permanentes que tenía la Argentina. Es parte de la radiografía del barrio Carlos Gardel. Es una gran comunidad, una gran familia, bueno, que muchas veces vive como una pobreza muy estructural, ¿no? De muchos años. ¿Qué es lo que estás viendo vos con las juventudes? Hay como un quiebre de proyecto de vida, hay un quiebre, hay una implosión en las familias donde no pueden acompañarlo, donde están gestionando el sobrevivir cada día, y eso hace que, bueno, que los pibes están a la deriva. Hace como 15 años ya empezó todos estos problemas, ¿no? Y los chicos robando y se vio más, ¿cómo te puedo decir?, abandono de los padres hacia los hijos. Por ejemplo, nosotros acá no es que resolvemos, pero brindamos espacios. Entonces estos espacios ayudan a que los chicos sean mirados, acompañados, puedan comer, compartir, pero también recuperar eso de, bueno, está bueno que existas. ¿Por qué estamos hablando de la Villa Carlos Gardel? Porque desde hace ya varios meses en el corredor oeste viene habiendo una seguidilla de robos. El más escandaloso fue el del viernes pasado, un gendarme mayor que se estaba retirando, que se había comprado una casa en la zona del Palomar, ¿sí? Que se había comprado una casa más barata, no le daba para comprar, vivía en Merlo, dijo, bueno, nos mudamos a un barrio mejor, compramos una casa más linda. Él se estaba retirando ese día y se cruza un auto, un Etios, y le disparan los delincuentes y lo matan. Casi como en una coreografía de la obviedad, ese Etios termina incendiado en Fuerte Apache, que es otro de los lugares calientes que, desde donde salen o se refugian las bandas que van a robar a los barrios de clase media alta, de Ramos Mejía, de Ciudadela, del Palomar, de Morón. Villa Sarmiento fue el lugar más asolado. ¿Y por qué hablábamos de la Villa Carlos Gardel? Porque se comprobó que, más allá de lo que decían los vecinos, cuando fueron a asaltar a equipos de televisión que estaban trabajando en Villa Sarmiento, porque había habido un asalto, incluso el equipo de América que se salvó, se roban una cámara y esa cámara sigue transmitiendo. ¿Y dónde termina? En la Villa Carlos Gardel. Pablo Ponzón estuvo trabajando ahí en la Carlos Gardel. ¿Qué viste? ¿Qué más te dice la gente ahí? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Bueno, como decías, ¿no? Volvimos a la Carlos Gardel después de mucho tiempo. Era un territorio históricamente picante, caliente, que tuvo una fuerte modificación en los últimos trabajos que se realizaron de urbanización. Cuando hoy llega uno al barrio
Carlos Gardel no es el mismo al que llegaba hace 10 años. Lo que pasa es que se ve que la urbanización no baja la inseguridad. Exactamente, por lo menos en lo que es esta etapa no termina bajándola. Recordemos, el año pasado lo estábamos analizando, Rolando, con vos ayer, por ejemplo, una persecución en donde un patrullero ingresa al barrio, hay algunos disparos, se terminan robando el patrullero que ingresa al barrio y finalmente lo deja en otra parte. Es decir, es un grupo de gente que vive ahí, la mayoría encerrada en sí misma, ¿no? Con grupos de pibes chorros que quizás se juntan en la esquina, que trabajarán para alguien más, que están desorganizados, pero que sí son... Sí, pero eso es lo paradójico, porque no estamos hablando de un gran cartel ni de grandes bandas, estilo, no sé, lo que puede hacer en Rosario, donde están mucho más organizados, o en algunos lugares del conurbano donde son bandas narcos reales. Acá son pibes chorros, y también el barrio tiene gendarmería, igual que Fuerte Apache. Así es, nosotros teníamos información de que la gendarmería estaba en el barrio. Cuando empezamos a preguntarnos, dicen, mira, está desde hace mucho, y muchas veces cuando hay un grupo de uniformados, sea de la fuerza que sea, que está hace mucho en un territorio, empieza la relajación, digamos, ¿no? Empieza quizás a relajarse, no estar quizás en todos los lugares donde se pretendía, en las primeras ideas de cómo hacer para... ¿Te acordás que en una época... Para que el barrio sea más tranquilo? La gente pedía que fuera la gendarmería a los territorios más picantes. Ahora ya no cambia nada. Fíjate, al gendarme que matan ahí en la zona del Palomar, el auto se escapa y entra a Fuerte Apache, en un lugar donde hay otros autos descartados que vienen de otro robo y pasan evidentemente delante de los gendarmes. O sea, los tipos que venían de matar al gendarme pasan delante de los gendarmes y los gendarmes ni enterados. Esto en el caso en el que termina el auto en Fuerte Apache. A diferencia del Fuerte Apache, Carlos Gardel tiene innumerable cantidad de entradas. Por lo tanto, vos tendrías que, para ese concepto de decir, bueno, agarro y cierro, o genero un efecto cerrojo sobre este barrio, que es peligroso, para analizar quién sale y quién entra, no es tan simple, porque tiene prácticamente 16 entradas, 16, 18 entradas. Ustedes recuerdan, a diferencia de la Gardel, en el caso del barrio Ejército de los Andes, estaba posicionada en puntos estratégicos la gendarmería. Por supuesto, en el caso del Ejército de los Andes fue retirada en un momento. Ahora volvieron. De hecho, el fin de semana, durante toda la semana, desde el viernes, fin de semana, estuvieron allanando diferentes nudos de las edificaciones del Fuerte Apache. Pero ¿por qué aparece esta confusión, Rolando? Donde estamos, vos me preguntás por la Carlos Gardel y yo te nombro el Fuerte Apache. Bueno, porque en realidad, para todo el vecino de Morón o de 3 de febrero al que le roban, todos prácticamente, automáticamente señalan el barrio Carlos Gardel. Y lo que hay que decir es que el problema no está solo en el barrio Carlos Gardel. Y que el problema, que ya venía mal, evidentemente con el desfinanciamiento de la seguridad se va a poner peor. Esto es un análisis muy simple. Sí, ahí hay una cuestión de guita también, efectivamente. Lo que dicen desde la provincia de Buenos Aires es que en los recortes de Milei se recortaron diferentes fondos. Uno tenía que ver con la instalación de luminarias, préstamos para la instalación de luminarias en los municipios. Por eso hoy por hoy, en buena parte del conurbano se ve un deterioro de la luz y eso genera mayor sensación de inseguridad. Después, otra de las cosas que se ve también es que había un fondo para seguridad y para compra de patrulleros y esas cosas que también se cortó como parte de la pelea Milei-Kicillof. Y eso también repercute en la inseguridad. Sí, al vecino mucho no le preocupa ni de qué signo político es el intendente, ni quién está como gobernador, ni siquiera quién está en la nación. O sea, como vecino lo único que te interesa es poder salir a la calle y que no te maten, ¿no? Sí. Básicamente. Entonces, muchas veces esta discusión termina en la que todos se miran le echan la culpa al otro, se miran para otro lado, y en realidad lo que los vecinos están reclamando desde hace tiempo. De hecho, hubo reuniones la semana pasada, gente que le han robado 6, 7 veces a cada uno de ellos. Simplemente es, bueno, a ver qué es lo que van a hacer, cómo nos vamos a poner de acuerdo, cómo vamos a hacer para frenar esta ola, que es un verdadero desborde, que volvimos a verlo en la semana de ayer como recalentado en esta zona del oeste,
pero que según todos los indicios lo que te va a marcar es que si así, con el dinero que había, tenías problemas, porque los tenías, porque, digamos, hay que decirlo, desde diciembre, no empezaron los problemas en diciembre con Milei respecto a las cuestiones de inseguridad en la zona, sino mucho antes. Lo cierto es que frente al problema, por ejemplo, en que vos como municipio podés recaudar mucho menos dinero porque hay una recesión, en que el gobierno nacional saca fondos que son para la seguridad, o que estaban pensados o ya proyectados para la seguridad. Por otro lado te dicen, bueno, pero en realidad el dinero que está no se ejecutó de alguna manera en la misma... pero nada indica que con el corte de fondos la cosa vaya a mejorar. Pablo, gracias por el contacto. No, todo lo contrario. Chao, hasta luego.